Muy bien, entonces, si en el anterior video vimos cuáles son las novelas de la distopía, ahora en este analicemos cuáles son sus características generales. Muy bien, gracias por seguir en este video y continuemos con esta análisis, más que crítica, análisis, porque ya por sí mismas estas son novelas muy críticas de su respectiva sociedad, aunque y espeluznantemente muy actualizadas, muy actuales, por desgracia, a nuestro momento histórico. Entonces, esas novelas surgieron tras, y dependiendo de su momento, de su autor, tras conocer los terrores de la Primera Guerra Mundial, el fascismo y finalmente la Segunda Guerra Mundial, que con excepción de dos nada más, todas se inscriben en el tiempo posterior a esta horrible guerra, esta horrible conflagración mundial. Muy bien, pero se añade otro, otro, otra idea, otro concepto: el miedo a la Tercera Guerra Mundial y el miedo a la era atómica. Todas estas novelas, después de 1945, van a incluir, aunque sea brevemente, menciones a esto, o ya de manera muy abierta, esta idea de la guerra atómica, de bombardeos atómicos, que hasta ese momento, con las tensiones mundiales, con el inicio de la Guerra Fría, con una línea muy dura, por un lado Truman en Estados Unidos, por el otro lado Stalin, que era un psicópata, un enfermo, alguien que porque sí podía mandar la guerra o a sus esbirros a matar a alguien específico, o de plano usar la bomba atómica, que ya la tenían a partir del 49, lo cual ya les da la categoría de superpotencia. Entonces, vamos viendo que con la escalada de terror y de amenazas políticas, esos autores como Ray Bradbury, George Orwell, van a usar esto como punto importante para sus historias, para sus novelas. Por ejemplo, en 1984 se nos da a entender brevemente, con algunas historias que van contándose en la novela, que el problema aquí principal es saber si son verdad, si son mentira o alucinaciones del pasado de algunas personas que ya están seniles. Si estas bombas, estos bombardeos, quién los lanzó, pero son evidencia clara de una guerra atómica previa, que constituyó o ayudó a constituir la posibilidad de ese gobierno terrorífico que lo controla absolutamente por un supuesto bien mejor o bien de toda la comunidad. En la novela, bueno, en los cuentos, mejor dicho, de Ray Bradbury, lo que vemos es hacia el final, bueno, a lo largo de toda la novela, yendo en orden, este miedo a una guerra, pero muchos no lo dan, ya lo dan por sentado, no les importa, que es una de las características que critica Ray Bradbury, es decir, una sociedad que ya lo ha visto todo, no le interesa, no le importa, no se informa, simplemente permanecen impasibles. Es una sociedad aislada de lo demás, excepto o a menos que involucra algo de diversión, como lo puede ser el béisbol, tan como en los Estados Unidos, algún deporte, algo de televisión. Pero por lo general es una sociedad ya antipática. Pero finalmente sí va a estallar una guerra atómica, un bombardeo, que de hecho es donde uno puede empezar a tener la idea que esto va muy ligado, como la mencioné anteriormente, a Crónicas Marcianas. Entonces esa incluso se puede citar como otra historia distópica, si no fuera porque tiene muchos elementos de volver, o mucha como característica, tantos elementos poéticos que vuelve poesía la prosa y la prosa se vuelve poesía con Bradbury. Entonces, mientras no lo consideraremos como, para fines estéticos y de este video, como parte de la distopía inglesa o la tetralogía distópica, como ustedes lo quieran ver, según sus preferencias y lo que terminemos viendo. Entonces, ¿cuáles son otras características? Primera, hay un totalitarismo, ya sea muy marcado, ya sea el punto principal a criticar de la novela, o velado muy en secreto. ¿Cuáles son un totalitarismo
velado o supuestamente inexistente, podemos hablar de Fahrenheit 451 y por el otro lado a Naranja Mecánica, que como lo mencioné, aquí es una supuesta democracia donde siempre se preocupan por las elecciones y de ahí no les importa si la población muere, hay hambre o peor aún, violencia incrementada. ¿A qué sociedad sonará? Ustedes juzguen. Y un totalitarismo muy marcado pero aceptado y visto como algo positivo en Mundo Feliz, que era lo que preocupaba a Huxley respecto del comunismo. Esa idea del socialismo científico de Marx, de que para la transición entre socialismo y comunismo es necesaria una dictadura del proletariado. De hecho, acá atrás tenemos a Marx y su Capital. Y aquí creo que ya no lo incluí. Sí, su manifiesto comunista, una dictadura del proletariado, una dictadura que en la transición en la que supuestamente el socialismo cambia la mente del hombre, que ese es otro de los miedos de Huxley en Mundo Feliz, si se modifica por la infraestructura, por lo económico, la mente del hombre que no se impide construir un obrero perfecto, un ciudadano que solo cumpla, solo siga órdenes y no cuestione nada, y acepte a un totalitarismo. Porque el mundo de esta novela está hecho para que se acepte como buena la dictadura, un mundo dividido en 10 potencias o en 10 partes que están totalmente de acuerdo, que no existe la guerra porque no es necesario y de hecho iría contra las prácticas económicas necesarias para mantener ese mundo feliz. Y llegamos a 1984, donde es un totalitarismo rampante, violento, agresivo, que lo vigila todo, lo controla todo, desde el entretenimiento hasta la comida, la política, la sociedad, todo es controlado, todo, no hay nada que se salga de este individuo llamado el Gran Hermano, del cual ya platicamos en otros dos videos. Entonces, la otra cuestión o que une a todas estas novelas tan distintas, porque su estilo, haciendo este paréntesis necesario, su estilo es muy diverso, muy heterogéneo, no hay algo que tenga una unidad. Por ejemplo, tenemos acá atrás a James Joyce que renuncia totalmente al como poner esto es como un ejemplo didáctico, no tiene nada que ver la distopía con lo que propone James Joyce. Ese es su libro Dublineses, que ya también está ahí en la biblioteca, pero su estilo modernista que rompe con el costumbrismo y todas las vanguardias previas tiene mucho similar con, por ejemplo, lo puede ser Virginia Woolf, que la tenemos por acá. La señora Dalloway, que también lo tenemos en la biblioteca, en PDF. Aquí no hay nada similar entre ellos, no hay estructuras lingüísticas ni de comunicación que se le parezcan de Bradbury a Orwell. Bradbury es muy poético, le gusta refinar mucho su pluma, su lenguaje, que atrape al lector, que lo ponga casi a pensar si es una fantasía o es ciencia ficción. En tanto, Huxley es muy directo y Orwell mantiene esa línea dura de crítica hacia el socialismo, con lenguaje muy directo, pero sin creer que pueda ser similar el socialismo con el capitalismo como lo propone Huxley. Entonces, el otro punto no es el lenguaje, sino su forma de retratar el presente. Para todas estas novelas, el miedo es que ellos no se refieren a lo que podría ser en el futuro. Ellos solo usan el futuro, un futuro casi siempre cercano. La única excepción es Mundo Feliz, que se proyectaría, según los cálculos que menciona la novela, por ahí del año 2500 después de Cristo, lo que ellos llaman el 500 y algo después de Ford, porque el cómputo empieza después de salir el modelo T, ese carrito al principio, bueno, al menos para nosotros, ya viejito, feo, muy simple, pero que inicia ya el modelo de, de producción en cadena. Pero de ahí las demás novelas son un futuro relativamente cercano a quien escribe. Para nosotros ya sería prácticamente un retrofuturo.
una visión del pasado, como sería nuestro momento presente. Sin embargo, no, aquí no se proyecta lo que podría ser en el futuro, sino lo que es en su presente y disfrazándolo de que supuestamente es otro año para poder mantener tanto la idea de que es una novela y una sátira, para no tener que mencionar directamente nombres en un momento tan peligroso para la libertad de expresión como esas épocas de la Guerra Fría, y para mantener la verosimilitud de la construcción que están haciendo literaria. Pero resalta eso, es el presente. Con Huxley es el conflicto capitalismo contra comunismo, con un imperialismo que todavía ha continuado después de una Primera Guerra Mundial tan sangrienta. En tanto, Ray Bradbury critica el macartismo y cómo se puede llegar a destruir la educación y se puede destruir la cultura en aras de una idea política que muchas veces carece de fundamento y más es un fanatismo. Con 1984, como ya lo mencionamos tantas veces, es el stalinismo específicamente, y con Anthony Burgess es más la idea filosófica del bien y el mal, junto con para él ya es pasado, de hecho. ¿Cómo surge la novela? Resulta que durante la ocupación americana de varios territorios de Europa, en Londres se estacionan un regimiento militar, que finalmente 4 de esos soldados norteamericanos en Londres violarán a la esposa del autor y le provocarán un aborto. Esto en parte explica una de las escenas tan famosas en la película y en la novela de la violación de la esposa del autor, que finalmente muere. Entonces, su pregunta mayor y su crítica del presente es: ¿qué se está haciendo con la generación presente? ¿Se está educando para matar? ¿Se está maleducando y terminan matando? ¿O si es realmente una idea de su inmadurez? Que esa inmadurez es aprovechada para el Estado para matar cuando son soldados, o como al final pasa en la novela, más que en la película, trabajando para el Estado, nadie sabe qué punto específico de todo el aparato estatal, y por lo demás es una necesidad de crecer o de expresarse, que es esa violencia de los jóvenes de ese momento, de los años 60, 50 y 60. Entonces, presente, criticado de manera o disfrazándolo de futuro. Segunda característica, es ciencia ficción, no dura como tal, es decir, no se asesoran de científicos como lo haría, por ejemplo, Arthur C. Clarke, el autor de la novela 2001, Una odisea en el espacio, que después dio lugar a la película. Y de hecho la película, él junto con Kubrick, que era muy perfeccionista y digamos exagerado, se asesoró con gente de la NASA. No. En ese sentido no es dura, pero prefiere mantenerse lo más cercana al presente. Es decir, es un futuro cercano, es un futuro donde, al igual que en los 40, ya existe una televisión, solo que ahí intentan darle características un poquito más avanzadas de lo que ya existía con las comunicaciones, que incluso se parecen a las computadoras de hoy, de transmitir y recibir, no solo transmitir, como pasaba. No solo recibir para el que está viendo la pantalla, obviamente. Con Bradbury lo que pasa aquí es que inventa en su futuro lo que él llama radio dedal, que termina siendo los audífonos pequeños, como hoy podríamos comparar con los que van inalámbricos totalmente. No lo voy a mencionar por marcas, pero él ya los imagina en 1953. Como un dato curioso de Fahrenheit 451, como son cuentos, estos se terminarán publicando en una revista que apenas empezaba en ese momento, el número 2, 3 y 4 de Playboy. Él no tenía nada de dinero, él no tenía ni siquiera para contratar a un editor, y termina conociendo a Hugh Hefner, quien le dice, ok, sí, que entre los cuentos para las publicaciones siguientes. Y ahí fue como ganó un poco de más reconocimiento, y más en una revista que empezaba y que estaba ya haciendo mucho ruido en ese momento, no tanto por lo que mostraba en cuanto a cuerpos femeninos, porque ya publicaciones de la época ya lo hacían, e incluso lo menciona
en varias partes de 1984 Orwell como una necesidad estatal de controlar el sexo de la población y mantener a todos a raya. No, 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 ya existía, pero era una publicación siempre de vanguardias, un poquito que le gustaba generar polémica y que mejor que un cuento dentro de su revista muy polémica, un cuento que criticaba algo polémico del momento, es decir, el macartismo. Y el siguiente punto. Ah, no, no, antes. La única que rompe un poco con esta línea de decir de futuros cercanos, sí, es un mundo feliz, pero también se atreve a hablar de posibles drogas que no tienen efectos secundarios, que son perfectas, cuando ya sabemos que hoy, pues todo medicamento siempre va a tener un efecto o más secundarios. O se atreve a hablar de cohetes como algo disponible para todos. En fin, es un poco más imaginativa. Por el otro lado, otra característica más. Son protagonistas aislados. Todos sus protagonistas ya han roto o lo harán a lo largo de la novela con el mundo que se gesta a su alrededor o que se ha formado. Ya que no logran adaptarse a esto o hay algo que le critican, algo que no les gusta, algo terrorífico como en 1984. De Winston Smith ya hablamos en esta novela, entonces para ahorrar tiempo me salto a Guy Montag, de Fahrenheit 451, quien ha por tantos años quemado libros que ya le llama la atención lo prohibido. Es otra vez la vuelta a ese tema de si lo prohíbes terminará siendo algo que llame la atención. Al revés, si no llama la atención, hasta lo permites, sabes que una población inculta o una población que no lee, como la mexicana, la presente, no lee y puedes publicar incluso libros como Mi Lucha, que estuvo prohibido por años en Alemania, o el Corán, o Biblias, que en países del Islam están prohibidos. En fin, entonces no importa qué es la situación de la sociedad de Fahrenheit 451. Dáselos porque no los van a leer. Pero más adelante es mejor quemarlos porque la oposición puede usarlos para criticar, para pensar. Y Guy Montag ya rompe con esa sociedad y prefiere pensar por sí mismo, saber qué contienen esos libros. Entonces es otro protagonista aislado, igual que lo serán John el Salvaje de Mundo Feliz y Bernard Marx. Marx como precisamente un chiste, una burla de unir personajes del capitalismo, Bernard Shaw, con comunistas como Marx, que crea la idea y crea el término capitalismo y el comunismo, o Lenina Kron, Lenina obviamente por Lenin. Entonces, ¿con qué seguimos aquí? Con dos personajes que no se adaptan a su realidad, pero uno sí quiere hacerlo, si quiere adaptarse a ese mundo donde no se debe pensar, donde se debe seguir a ciegas y se debe ser feliz obligatoriamente, incluso si tienes que drogarte. En tanto John el Salvaje no puede adaptarse a un mundo que ni conoce, ni sabe, ni quiere conocer más, porque rompe con todo lo que él es. Alguien que ha tenido que pensar por sí mismo obligatoriamente, por el rechazo de su misma sociedad de origen, no puede adaptarse a este nuevo mundo muy avanzado tecnológicamente y sobre todo sin una moral similar a la suya. No es una sociedad inmoral para el momento en que se escribe, una sociedad donde incluso la pedofilia es perfectamente legal, donde se enseñan diversas cosas que aún hoy nos pueden sonar monstruosas, pero que son necesarias para el control estatal y que rompen con la moral, o sea, ahí son perfectamente morales y en la sociedad de la que viene John el Salvaje no, que representan nuestra sociedad y sobre todo la sociedad, el hombre que piensa, la persona que piensa, que va más allá de lo que le dan como información. Entonces no puede participar de esto. Y finalmente están Alex, que tampoco puede continuar en una sociedad donde se le prohíbe ser malo, no de los medios acostumbrados en la cárcel, sino que rompiendo su libre albedrío, rompiéndolo y haciendo que sea más una máquina que un hombre. De aquí viene el nombre en inglés de A Clockwork Orange, donde se refiere a que es raro un hombre casi mecanizado,
que es lo que desearía el Estado y sobre todo los estados del momento, como Estados Unidos o la Unión Soviética. Un hombre que solo siga instrucciones, en tanto el personaje no puede seguir esto, tiene que pensar, tiene que disfrutar, tiene que hacerlo todo por sí mismo, por su albedrío. Entonces, ¿qué más encontramos en la trilogía o tetralogía distópica que los une y les da consistencia como un grupo específico y aparte? En general casi todas son del inglés, casi todas. La única excepción sería, por ejemplo, Samiatin, que ya mencionamos con nosotros. Después de eso son muy pocas. Existen otras que también están en la biblioteca, como Mercaderes del Espacio, que trata la crítica a cómo se pueden hacer negocios de manera que no importe el individuo, sino solo la ganancia, los beneficios para quien hace esos negocios. Pero es norteamericana. O también, viene a memoria, por ejemplo, Harry Harrison con Hagan Sitio, que es la novela de donde sale la película Soylent Green. Lo mismo, una crítica al exceso de población, a la destrucción medioambiental, que finalmente se proyecta a una fecha cercana, más o menos el 2020, 2021, 2019, por ahí se inscribe la novela, según, aunque fue escrita en los 60s, y termina, aunque se proyecta al futuro, habla del presente, como ya empieza a haber preocupaciones medioambientalistas. Y esta también es norteamericana. Por lo demás, la distopía casi siempre es en inglés. ¿Qué más? Una crítica es muy marcada. Mientras mencionamos mucho lo político y lo social en la anterior video que fue en vivo para Instagram, el realismo mágico es muy social y político. Este es político, sí. Más que nada en 1984. Le preocupa la política, pero a todos los demás les preocupa más la sociedad, lo que hace y lo que deja de hacer. Cuando deja de criticar, cuando deja de opinar, cuando vende por seguridad su libre albedrío, cuando no se preocupa por los demás, pierde su empatía, pierde su humanidad misma, como pasa en Mundo Feliz, donde hayan perdido humanidad, ya son casi mecanizados, incluso siguen órdenes casi como robots. O Naranja Mecánica, que la idea del experimento Ludovico, ese famoso experimento donde tanto en la novela como en la película le abren los ojos para ver películas horas y horas mientras se siente mal y asocia esto a un mal intrínseco en el acto que se observa. También la intención era mecanizar al individuo y solo tratar de meter a la cárcel aquellos que sí piensan, aquellos que tienen no solo libre albedrío, sino opinión social y política bien marcada. Los opositores, como lo es el escritor dentro de la novela, el autor al que la pandilla de Alex, sus drugos, violan a su esposa y lo golpean a él. Bueno, esa es la intención, meterlos a ellos a la cárcel o a las cárceles, o reducir estas, y en la calle poner a todos los que cometen crímenes menores a ojos del Estado, como asesinato, que ya sabemos no es menor, pero a los políticos nunca les interesa esto. Entonces ellos mecanizarlos, que rompan su libre albedrío, que funcionen como buenas ovejitas, y a la calle ahora sí. Bueno, eso, junto con el estilo narrativo muy diferente, ya vemos cuál es la característica poética de casi toda la obra de Bradbury, la obra muy directa lingüísticamente de Orwell, pero también tenemos que Anthony Burgess prefiere irse por el Nadsat para poder ir hablar algo más de la juventud, aunque sea una juventud imaginaria, claro está. ¿Por qué? Porque él sabe de este choque generacional. Ignoran los demás autores este punto y Borges sí lo recupera. No hay palabras, y así como hay actitudes, música, cine, televisión, valores y demás que de una generación a otra cambian. Por eso es necesario el Nadsat en esta novela, para literariamente reforzar la idea de que estamos hablando los viejos contra los jóvenes. Estamos poniéndolos en disputa dentro de tantos temas que se tocan en la novela, como lo son la violencia, el crimen, la política, la supuesta democracia,
los errores de los padres al enseñar y criar a los hijos. Bueno, el choque generacional es uno necesario que se tiene que criticar también en la distopía, y el lenguaje tan distinto lo refuerza. Por eso es un poquito difícil leerlo. Claro, quien sepa ruso le va a hacer de maravilla, lo va a sentir de maravilla porque lo entiende. Al menos sí le hace mucho recordar. Pero por suerte les digo, hay ediciones, incluyendo la que tenemos en la biblioteca, que ya tiene su diccionario donde pueden ir viendo qué significa cada palabra. Y bueno, el Estado siempre superior, que es otra marca de esto, muy contrario a todas las ideas, no solo el totalitarismo, sino la política en general en disfrazada de democracia, resulta muy demoledora y que quiere aplastar al ser siempre en todo momento. Aplastarlo, pasar por encima de él si es necesario, y si no, convertirlo en un elemento propio, en alguien que defienda al Estado antes que a sí mismo y a otros. Por eso es necesario romper su humanidad, romper su empatía, para hacerlos una máquina del Estado. Entonces, aquí es otro punto que se critica, que el Estado siempre quiera pasar por encima de lo que llamamos derechos humanos, de encima del individuo, ignorarlo y sentirse superior a este, en vez de su original misión, que es proteger al individuo y organizarlo. Esa es la función estatal, la función de cualquier Estado, sin importar si sea una monarquía o una democracia. Pero aquí no, aquí vemos lo que termina siendo real, que no les importa el individuo, excepto si son elecciones. Y finalmente, el otro punto es, en todas estas novelas, el Estado está tan bien construido, la sociedad está tan degradada, que es uno de los puntos por lo cual es distopía, y tan deshumanizada, que aquí ya no hay posibilidad de la rebelión. Vimos en 1984 que Winston Smith estaba bien vigilado, él y su pareja, Julia, y terminan siendo torturados y se les lava el cerebro. Lo mismo pasa con John Salvaje, quien termina de manera, bueno, para los que no han leído, dejémoslo en trágico. Vayan a leerlo, es muy buena la novela, incluso funciona para entender algunos temas de la adolescencia, como el bullying y posiblemente la no aceptación o el rechazo de la sociedad a un elemento de la misma sociedad. Y bueno, ni hablar en Fahrenheit 451, que de plano la sociedad es la que se destruye. Entonces no tiene éxito rebelión si no hay una sociedad contra la cual rebelarse. Esto ya lo tomaría mejor, lo escribiría mejor Sartre. Si no hay un referente social, entonces no se puede rebelar contra nadie, no hay rebelión original. Y bueno, todas critican las ideologías del momento. En realidad es uno de los puntos interesantes. Mientras veremos con el realismo mágico que habrá socialistas y habrá gente de izquierdas y habrá derechistas, habrá gente en contra del socialismo o más proamericana, aquí lo que vemos es que están en contra de todas las ideologías por intentar controlar del todo al ser humano, como mencionamos atrás, pasar por encima de él. Entonces rechazan el fascismo como rechazan un socialismo criminal que no le importa nada, que tiene gulags por todo el país, toda la Unión, como puede tener prisiones y quemar libros en Estados Unidos con el macartismo, y rechazan el capitalismo por ende. Entonces son novelas que abogan más a pensar por uno mismo, a criticar lo que se ve, a criticar lo que existe, lo que vivimos, antes que decir, es que yo lo critico porque soy socialista, porque soy capitalista. Nada. Son autores que quieren que el ser piense antes de tomar una bandera, antes de defender lo indefendible, llámese como se llame. No importa si es capitalismo o de qué, pero no puedes defender algo que quiere arrollar los derechos del ser humano. En general, que es uno de los puntos interesantes también, son más generalistas, aunque la mayoría de sus protagonistas son hombres, se preocupan por el ser en general. Son novelas muy ontológicas en ese aspecto. Ontológicas, un poquito fenomenológicas, pero no tanto. Es más preguntarse sobre el ser inscrito en la sociedad. El ser frente a una sociedad que lo quiere destruir o que lo quiere integrar sin que pueda pensar. Y hay que decirlo, todas estas novelas son un preludio a la revolución sexual que vendría en los 60s. Ya sabemos
si mal no recuerdo, es la tercera ola feminista, si mal no recuerdo, pero también ya en Francia se empieza a pelear el derecho a la educación sexual y a poder decidir uno sobre el cuerpo sin tener que escuchar al Estado, ni mucho menos a una religión o a otra. Son novelas que servirán un poquito de preludio a este movimiento, que también hablará de anticonceptivos y de educación antes que dogma religioso, ya que sí toman mucho la idea del sexo como rebeldía. Eso lo vemos más en 1984 y en Naranja Mecánica. El sexo como una estructura rebelde, como algo que va en contra de lo establecido por la moralina misma, que se crea el Estado para defenderse, no defenderse de otro Estado, sino del individuo, del ciudadano de a pie. El sexo como, como arma, como algo que puede hacer enojar al Estado, y lo vimos perfectamente en el 68 en Praga, viendo cómo las mujeres se ponían ropa que en ese momento podía, según los soviéticos, alterar a los hombres porque los obligaban a no tener relaciones sexuales por años mientras estuvieran de servicio. Y estas mujeres van en toda Praga, que tomada por los soviéticos, gracias al pacto de Varsovia, obviamente, van y se acercan con minifaldas, se besan con cualquier hombre que ven ahí, como una idea rebelde, como algo en contra del Estado, como para decir, no necesitamos la violencia, y aún así ustedes no son bienvenidos aquí, y aún así no nos someteremos a lo que ustedes digan. Eso es lo que pasa también mucho en 1984 al relatar la historia de Winston y de Julia. Que el Estado no pueda controlarnos dentro de nuestras propias mentes y deseos e impulsos. En tanto, lo que vemos en Mundo Feliz es lo contrario, que el Estado vea las ventajas de esto y lo tome como arma política propia para que no se puedan revelar a través de la sexualidad. Un arma donde se permite todo para tenerlos controlados y felices, o al menos en apariencia, aunque sea algo solamente superficial, y obligarlos a ser felices. Entonces, son los dos polos opuestos. ¿Puede ser un arma política? Sí. ¿Puede ser un signo de rebeldía? También. Todo depende de quién lo ejerce y quién tome estos temas en sus manos. Y pues estas son las características mayores de la generalidad de las distopías. Estos son lo más importante, lo principal, lo que las cohesiona en un grupo selecto, pero muy interesante, que hay que leer, hay que revisar, hay que analizar sobre todo, que esa es la intención mayor, analizar antes que tomarlo como un dogma. Podemos hablar también como un punto y aparte que se difiere mucho la distopía clásica, que es muy crítica, que es muy usa la ciencia ficción como pretexto para poder hacer sátira libremente, aunque muchas la censuraron. Por ejemplo, nosotros en la Unión Soviética, Un Mundo Feliz, algunos años del macartismo precisamente en Estados Unidos por ser supuestamente procomunista, y en la Unión Soviética por ser anticomunista. 1984 por criticar obviamente a Stalin y al sistema en general, porque aún con la desestalinización de los 50s y 60s no la permitieron, no era algo que veían bien por todas las críticas que hacía. Esto en contra de, o en oposición a, la distopía juvenil. Hay una distopía juvenil que se puso muy de moda la década anterior, sobre todo cuando muchos de nosotros estamos en secundaria preparatoria, que se dio sobre todo a fines comerciales. Esa es la diferencia. La distopía clásica es muy crítica y no se presta tanto a lo económico, aunque obviamente sí es una necesidad realista en boca de los mismos autores. Lo económico, necesitan eso para sobrevivir en un mundo que se rige por el dinero. En tanto, la distopía juvenil rompe con eso y no le importa. Lo necesario para la distopía juvenil es generar ingresos, que sean éxitos, que sean bestseller, que incluso logren contratos para películas. Y por ejemplo tenemos acá, si me recuerdo, uno que recordarán tal vez muchos, que ya también está en la biblioteca, los llamados Juegos del Hambre. Y toda la trilogía.
que son novelas que carecen de los elementos mencionados, no son tan críticos, no se preocupan del exterior y el personaje es solo un conductor dentro de esto. No, no, no. Aquí lo importante es el personaje y un desenvolvimiento más romántico que social, político, crítico, sociológico, etcétera. Ahí no importa, nada más es más económico y para apelar a emociones propias de la adolescencia. Es la diferencia con la trilogía o tetralogía, según lo quieran ver, de la distopía. La distopía juvenil es en todo caso muy economista, muy en el sentido de que va por el dinero. Recordemos que incluso Un Mundo Feliz ya perdió los derechos de los, ¿cómo se llama? Ya es algo de dominio público, cualquier editorial puede publicarlo, contrario a los Juegos del Hambre, que lo importante es lo económico, no es algo que interese tanto la crítica. Y bueno, esto es las generalidades. Espero que les haya gustado este video. De hecho fue más largo que el anterior. Y muchas gracias por verlo, muchas gracias por estar acompañándonos en estos videos. Espero que después de esto piensen un poco y se aventuren a leerlas y por qué no incluso a criticarlas, a decir me pareció que hay un error aquí, que hay un error acá, que es víctima de sus tiempos en tales aspectos, en tales puntos, que si necesitamos o tal vez no necesitamos distopías actualmente y ustedes juzguenlo. Entonces sí los invito al debate, a criticar, a preguntarlo y a cuestionarlo todo. Y muchísimas gracias. Seguiremos con esto de los videos. Más adelante hablaremos de eh, Caballo de Troya, me parece, porque ya estoy como... Personalmente ya estoy a punto de terminar toda la saga, entonces haremos un video más, tal vez también en vivo, donde hablemos de las características generales y por qué leer esta saga. Y bueno, coméntenos también ustedes qué es lo que quieren ver, qué más gustarían saber de otros temas, literatura de la que quieran, terror, amor, romanticismo, naturalismo, algo más clásico, más hacia los griegos, más hacia el presente. Ustedes digan, inviten, para que también podamos invitar a los demás a la lectura. Muchas gracias, tengan buen día, noche, desde o a la hora que estén viendo ese video. Gracias.